Les solicitamos tomar su lugar, por favor. Daremos inicio a esta mesa, la edición Ciudad de Ellas. Les solicitamos tomar su lugar y pedimos a Daniela Núñez Ruiz, coordinadora de gestión del conocimiento de ONU Habitat, que dé inicio a este segmento. Muchas gracias. Les pedimos tomar asientos. Hola, buenos días a todas, todos, todes. La verdad es que es un gusto estar aquí entre tantas caras conocidas, de amigas, de colegas, de maestras, pero también de un montón de mujeres que hemos leído y que han sido referentes y pioneras para que hoy podamos estar aquí hablando de estos temas. Y bueno, antes de pasar a la presentación de la nueva versión de La Ciudad de Ellas, quiero darle la voz a Sonia Madrigal, una fotógrafa y artista visual de la Ciudad de México, que hoy nos va a hacer una introducción sobre su proyecto titulado Mujeres desde la Periferia. Un segundo, solo para estar… Sí, quizás la que no recibe el sensor. Sí, yo les voy diciendo pase. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer de verdad enorme para mí estar compartiendo, escuchando, aprendiendo y sobre todo pensando en articular, que es lo que mencionaba, ¿no? Articular, yo vengo desde la foto, desde la cuestión artística, pero no me siento ajena, porque todo lo que han dicho me siento identificada, porque finalmente somos mujeres y nos atraviesa un piso común que compartimos de manera particular, pero yo también de lo que les voy a hablar es de una historia, voy a contar una historia y que igual se va a empapar con mucho de lo que ya han platicado. La siguiente, por favor. ¿Así? ¿Con el siguiente? Ok. Bueno, yo vivo y trabajo en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Utilizo la fotografía principalmente como un medio que me permite a mí reflexionar de manera personal y colectiva en torno al territorio y al género. Me enfoco principalmente en mi ciudad de origen y sobre todo también en otras zonas de la periferia de la Ciudad de México. Uno de mis puntos de partida y ejes creativos y fundamentales es caminar la ciudad, lo que implica olerla, tropezarme, escuchar mucho, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Las situaciones que me atraviesan como mujer de la periferia, pues es aquello de lo que les voy a hablar. Mi experiencia es una experiencia situada, retomando lo que dice Donna Haraway,
Y les ilustro rápidamente, Ciudad Neza se encuentra en el Estado de México, es uno de los municipios que conforman y ahí se ve en la frontera con la Ciudad de México, estamos al oriente. Es un municipio relativamente joven, así se ve en la actualidad, pero les voy a contar un poco sobre cómo llega o cómo fue la historia de los primeros habitantes a partir de la historia familiar. Mi familia proviene de distintos estados de la República que se asentaron en la Ciudad de México y principalmente siempre pienso que una se mueve buscando una mejores oportunidades de vida. En este caso mi familia buscaba poder poseer un terreno, ¿no? Una casa, construir una casa. Y paralelamente, no es muy ajeno a lo que está sucediendo actualmente en la ciudad, tuvieron que irse de aquí, ¿no? Las vecindades se fueron eliminando y tuvieron que trataron de comprar en la ciudad, en Ciudad Neza. Son imágenes de los 60s, de los 70s. Yo voy a utilizar archivos de distintas fuentes y así es más o menos como se veía Ciudad Neza en los 60s. Aquí ya se ven construidas algunas casas, en realidad no había nada y recordemos que es un territorio que se construyó sobre suelo lacustre, suelo salitroso, entonces fue muy difícil y las personas que llegaron a vivir ahí no sabían porque se había prometido que iban a contar con los servicios de manera inmediata, cosa que no sucedió, fueron engañados muchísimas veces porque hubo reventa de terrenos, pero también nunca se les dio el territorio, los servicios básicos en el territorio. Y pensando en cómo construir mi propia historia y cómo indagar en mi propia historia, aquí hay imágenes de algo que yo ya intuía, creo que eso siempre se intuye, que las mujeres han sostenido los territorios y uno de esos es el mío. Aquí vemos a las mujeres que son quienes se quedaban principalmente en las casas con todos estos trabajos del cuidado, con todos estos sostener la vida en las casas, pero también sostener la ciudad, construir la ciudad. Y ellas son fundamentalmente quienes gestionaron los servicios básicos. El acarreo de agua era como parte de mi memoria, ¿no? Porque también a mí me tocó acarrear, no estoy hablando de estos años, pero en los 90s seguíamos acarreando agua. Y pensar mucho en la historia de las mujeres es pensar mucho en mi abuela, en mis abuelas, en mis tías, en mi mamá. Ellas son quienes me han narrado mucho de la historia. Es decir, la imagen te puede dar la información inmediata de lo que ves en la imagen, sin embargo, el metadato, que yo lo veo así, es todos estos relatos orales que las mujeres de las familias dan y que en mi caso la movilidad urbana fue parte de mi relato. O sea, yo sentada de niña recuerdo mucho que cuando se hacía alusión a cómo llegaron mi familia Neza, se hablaba mucho de la movilidad de los camiones que no había y cómo fueron ingresando las primeras rutas de camiones. Y siempre pensé que era por buscar una mejor forma de vida, por buscar un trabajo, por ir a la escuela, por buscar un servicio, pero también por socializar. Eso creo que también lo pienso mucho, el derecho que tenemos también de disfrutar las ciudades y disfrutar otras cosas. En ese caso, estas imágenes, cuando yo las encontré en los archivos, era como estar viendo lo que mis abuelas y la familia siempre me contaban, ¿no? Y entonces para mí tenía sentido algo. Yo siempre pensé que desde niña entendí que por vivir en las orillas siempre iba a tener que caminar o desplazarme un poco más para poder acceder a ciertas cosas. Mentalmente siempre entendí que me iba a costar siempre más, y fue naturalizado. O sea, yo daba por hecho que me iba a costar siempre. Si yo quería salir de ahí y mejorar mi forma de vida, era como una lección que mi mamá siempre me decía, tú vas a ir a la escuela allá, lejos, siempre era lejos. Entonces, estos paisajes, estas imágenes para mí son fundamentales porque le ponen cuerpo, le ponen imagen a estos trayectos, ¿no? El lodo, el agua, el polvo, y que siempre se referencia a Neza como Nezahuallodo, Nezahualpolvo. Y ahora hemos nosotros apropiado esas palabras y reivindicarlas también. Lo decimos, sí, pero también somos Neza York por toda la migración y lo decimos a mucha honra también. Entonces,
pienso, pienso en todo eso y cómo ha formado parte de quién soy y de lo que quiero contar. Entonces, cuando yo empecé a estudiar fotografía y cuando me dijeron de qué vas a hablar, ¿no? Y la recomendación importante fue habla de lo conocido, no te alejes tanto, habla de lo conocido. Yo dije, pero ¿qué es lo conocido para mí? ¿No? ¿Sobre qué hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a empezar? Porque también precisamente estas connotaciones negativas y estas connotaciones despectivas hacia mi ciudad siempre te hacen decir que vives lejos, ¿no? Entonces yo recuerdo en la universidad decir, ¿dónde vives? En esa, pero venía la broma, venía la broma y la risa que después cansa, ¿no? Entonces ya te asumes y dices, vivo lejos, medio salón vivíamos lejos, pero cuando preguntaba, oye, ¿qué tan lejos vives? No, yo vivo al norte, o sea, no era el mismo lejos. Entonces pienso que descubrir ya después de salir de la universidad que la chava que estudiaba conmigo vivía en la esquina de donde yo vivía, a ese grado de desprenderte y desarraigarte de tu territorio es del que yo hablo. Entonces, por eso cuando me dicen, vas a hablar de tu historia, vas a hablar de algo cercano, yo dije, pues lo cercano ha sido el transporte público, porque yo estudié en CEU, al sur de la Ciudad de México, tampoco era que yo tuviera conocimiento total de cómo es el sur de la ciudad, no salía del campus y justo lo que mencionaban hace un momento, de decir, tampoco conocía todas las facultades, sí caminaba y sí, pero justo, ¿no? El dinero es justo, el tiempo es justo, tienes que apurarte a hacer muchas cosas, entonces estás enfocada prácticamente en ir a estudiar y regresar. Entonces yo, pensando en esto de qué hablar, dije, yo conozco algo muy bien, que son mis trayectos. Yo he conocido mis 2 horas de ida y media de ida y 2 horas y media de regreso, me han hecho conocer el transporte público, estos viajes. Entonces decidí, más por practicidad, que realmente en ese momento convencida de que era importante hablarlo, fue, pues voy a hablar del transporte y de estos viajes que yo realizo. Ahora sí lo tengo súper claro y ahora sí para mí es importante hablar de la movilidad urbana desde la experiencia mía, desde la experiencia de las mujeres y obviamente mi experiencia está situada en las particularidades de mi vida, ¿no? Pero creo que hay un piso común. Entonces, para mí era importante hablar que sí era para mí muy emocionante salir de la casa y empezar a explorar la calle, como lo que mencionaban hace rato, esa emoción de aprender cómo trasladarte, para mí era como emocionante, no había miedo, yo recuerdo que no había miedo, era una cuestión de explorar y saber, como mi papá, cuando yo le preguntaba, ¿cómo le hago para llegar a tal punto? Él se lo sabía de memoria y me decía, tomas esta ruta, y yo decía, yo quiero hacer eso. Sin embargo, y como muchas, creo que todas lo hemos experimentado, la violencia, el acoso, los primeros tocamientos hacen que mi cuerpo se contraiga. Yo recuerdo mucho cómo querer desaparecer, de repente pasar en Pantitlán, que yo tomo Pantitlán, ocupo ese paradero, entonces era como de ahí pasar rápido, porque como yo llegaba antes de las 5 de la mañana, era oscuro. Entonces para mí era importante, como empecé a entender que mi cuerpo tenía que pasar desapercibido en el espacio público. Y no lo compartía porque había cierta pena de lo que sucedía en la calle, pero recuerdo algo que mis tías decían, siempre carga un seguro, siempre carga algo. Y yo decía, ¿cómo para qué se carga un seguro? ¿No? Y ahora que lo pienso, siempre me dio miedo incluso tenerlo, pero yo no hubiera querido usarlo nunca lo usé, pero eso es como esas especie de capas que vas adhiriendo a tu cuerpo y que te hacen entender que el espacio público no está hecho para ti como mujer. Entonces, siempre pasar rápido, siempre vestir de cierta forma, siempre no usar falda y regresar y pensar en que yo sí tenía ganas de todo eso y que ahora pienso que aunque hay mucho trabajo que hacer, pero siento que sí ha habido algunos pasos que vienen dados en mucho por las maestras, en mucho por las voces de mujeres
que han trabajado para que nosotras empecemos a tener otras formas de vida. Sin embargo, hay mucho también trabajo que hacer y también me hago responsable por la imagen que emito como fotógrafa, como artista visual. Y me parece también mucho el cómo observo los cuerpos, cómo saber que los principales cuerpos y que las mujeres somos las que principalmente usamos el transporte público, ¿no? Las características sí del transporte, pero también la oscuridad. En ciertos momentos me recuerdo mucho pasando por ciertos caminos y decir, quien construyó esto nunca pasó por aquí o nunca ha pasado por aquí, porque yo quiero correr de aquí y a veces no puedes ni correr porque te vas a tropezar, sé que me voy a tropezar si camino, o si se inunda de repente digo, chin, tengo que cambiar. Y esta imagen para mí fue muy importante porque yo soy también de las personas que se maquilla y que hace muchas cosas, incluida en algún momento me cambiaba los zapatos. No solamente es por comodidad, también es por seguridad y también es por llegar rápido, hacer miles de cosas, ¿no? Porque así como mencionaban, antes de salir de casa ya estamos planeando el viaje, incluso una noche antes, ¿no? O sea, es como todo lo que tengo que dejar hecho, todo lo que voy a hacer en el camino, y si cierran hoy la vía tal, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Todo esa planificación también es importante considerarla. El viaje, en este caso, mi horario cambió, mis horarios cambiaron, y eso me hizo ver otro tipo de movilidad, ¿no? De la movilidad que yo no me había dado cuenta, ¿no? Y que a veces resumimos o decimos, había escuchado yo mucho este término de las ciudades dormitorio, y ahí siempre pienso, digo, ¿por qué dormitorio si mi mamá se quedaba ahí? Si mis abuelitas estaban ahí, estaban trabajando, sosteniendo la ciudad. Entonces, ahora que sé que sí se está contemplando la vida que se queda dando sostenimiento a la ciudad y a la vida de las otras personas, me parece importante mostrar también, ¿no? Estas imágenes que creo que las hemos visto, pero a veces es necesario tenerla de frente, ¿no? Saber qué es lo que vamos cargando, cómo van haciendo esos viajes, y entendía también mucho a partir de lo que han mencionado y que ya había escuchado, los horarios. Yo identifico que el mototaxi pasa hasta cierta hora y también implica para las mujeres otro gasto, ¿no? Y que no entra a todos los lugares, y escucho decir mucho a los mototaxistas, no, para allá no voy, o no, para allá, ahorita no hago viajes. Entonces, las mujeres se siguen moviendo, ¿no? Las mujeres siguen cargando, las mujeres siguen moviéndose en estos territorios, y también pienso mucho en seguir mostrando esto, porque sé que si yo cambio mi horario voy a ver otro rostro de la ciudad a partir de la vida de las mujeres, ¿no? Que siempre es importante estar observando las ciudades, siempre estar desde mi trinchera, siempre estar mostrando y hablando de esto, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué las señoras tienen que seguir cargando? Porque el trabajo no está bien distribuido, pero lo siguen haciendo, y el cuerpo de las mujeres yo lo veo lastimado. Yo veo mujeres ya, en este caso, abuelas o bisabuelas, que son las que se están quedando a sostener mucho la vida. Y a veces les voy a dibujar este paisaje, veo mujeres detenidas, hagan de cuenta que pausa el momento de que van caminando y se quedan paradas. Y se quedan paradas y les voy a hacer el gesto con la bolsa, porque no la bajan, y ya pregunté por qué. Bajar la bolsa es hacer otro movimiento, y al momento de volver a cargar es un impulso más, y traen la cadera deshecha, traen alguna lesión en la columna. Entonces, encontré ese lugar, y hay un tronco, que en esa se ocupan mucho los troncos para ponerlos afuera de las casas, donde se sienta la gente a platicar, ¿no? Se da mucho que se platique en la calle, y las mujeres buscan esos como tronquitos para descansar, si bien les va. Entonces, yo pregunto mucho, ¿no? Hablo mucho con las mujeres, sonrío mucho, lo que mencionaban también, sonreír, y yo me siento tranquila, pero sí observo esto, o sea, sí observo esto y digo, ¿cómo una ciudad no está pensada para las mujeres que tienen este tipo de situaciones, ¿no? En primeras ya de entrada es desigual que suceda eso, sin embargo las mujeres lo siguen haciendo,
siguen cargando, siguen trabajando, siguen sosteniendo la ciudad, y aquí hago un paralelo entre imágenes actuales, imágenes de 80, 70, 80, 90, de cómo se sigue sosteniendo la ciudad. Y particularmente ilustro finalmente con estas imágenes lo que mencionaban también, casi siempre la construcción o las nuevas vías están hechas para llegar a las empresas, pero los automóviles de proveedores que van a llegar a la empresa tal, ¿no? Así de hecho, en las inauguraciones, porque escucho las inauguraciones, los discursos inaugurales, mencionan esto, ¿no? El gran distribuidor vial, Chalco, Iztapaluca, y que va a llevar a las empresas tal, mayor velocidad para los carros. Bueno, y la gente, las personas, ¿cómo van a caminar? Y no es que no exista un puente peatonal, existe, pero no tiene acceso. O sea, a ese grado, porque podría pensarse, casi siempre la culpa la tenemos las personas de la periferia, es que flojas personas, ¿no? Porque tienen, en primera el puente también hay todo un cuestionamiento, pero aquí ni siquiera existe un acceso. Entonces las personas cruzan este puente de manera, es un carril de alta, entonces corren para lograr llegar al otro lado. Entonces pienso, alguien escribió ahí, el muro de Trump, puro avance, y dije sí, porque adentro de México y de mi estado hay un montón de fronteras que siempre se nos recalca, ustedes no son, ¿por qué están acá en la Ciudad de México? ¿Por qué no se quedan allá? ¿Por qué tienen que estar acá? Entonces, me lo han hecho saber muchas veces también, por eso lo digo, y entonces pienso en eso, ¿no? Seguir hablando y seguir mostrando a qué nos enfrentamos diariamente. Esta es una de tantas fronteras que cruzamos con nuestros cuerpos, esta es otra situación también, ¿no? Las inundaciones, y yo siempre hago la foto posterior, no hago la foto del momento. Estas son inundaciones en Chalco, y porque la vida continúa, así llueva, truene, relampaguee, las mujeres principalmente tienen que ingeniárselas, ingeniar todas las personas, pero pienso mucho que las mujeres son las que se quedan y que siguen, y que siguen, y que siguen, y que eso quiero, seguir narrando el cómo continuamos a pesar de todo, y que si bien es cierto, hay un gran avance, pero hace falta también otras cuestiones. Esto también es esto, para terminar, es un acceso para cuando se hacen las obras de remodelación o mantenimiento. Yo me imagino esto de noche y no quisiera pasar por ahí. Y me parece también importante terminar diciendo que es importante que las mujeres reflexionemos sobre nuestras historias y la de nuestros territorios, porque es necesario ampliar el relato con nuestras miradas y nuestras experiencias, y porque no se pueden seguir contando las historias y pensando las ciudades sin nosotras. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por esta presentación, por aceptar la invitación. La verdad es que es un placer tenerte hoy acá con nosotras. Y bueno, yo soy Daniela Núñez y el día de hoy les hablo desde mi rol en ONU Habitat como coordinadora de gestión del conocimiento. Y bueno, además de estar muy contentas por haber logrado armar este espacio, hoy es también un día especial para ONU Habitat porque es el lanzamiento mundial de la nueva edición de Her City, que es una metodología que se desarrolla desde ONU Habitat para incorporar la perspectiva de género en los procesos de planeación urbana participativa. Y bueno, la ciudad de ellas, que es como la hemos llamado en español, fue publicada por primera vez en 2021. Y digamos que su traducción ha sido posible gracias también al apoyo y a la colaboración de Centro Urbano. Y bueno, la ciudad de ellas, digamos que parte por plantear una pregunta que es muy sencilla, pero a su vez tiene muchas implicaciones, es muy poderosa, y nos plantea: ¿qué pasaría si no solo consultamos a las mujeres y niñas para incluir sus miradas y sus experiencias en la manera en cómo planificamos y diseñamos, sino que dejamos que sean ellas, que son realmente las expertas en sus territorios,
lideren los procesos de planificación urbana en todas sus etapas. Y bueno, digamos que las experiencias en campo demuestran que cuando las mujeres y niñas planifican no solo pensando en las necesidades de las mujeres, sino que toman en cuenta las necesidades y las experiencias de otros grupos subrepresentados, como son las infancias, las personas mayores, las personas racializadas, las disidencias, etc. Y bueno, digamos que cuando estábamos pensando en cómo hacer este lanzamiento, nos dimos cuenta que desde ONU Habitat siempre partimos como por mostrar un panorama estadístico de, digamos, desigualdades de género en entornos urbanos a nivel global y también cómo se acentúan en diferentes territorios latinoamericanos. Y digamos que si bien esas estadísticas son importantes porque digamos que nos ayudan a tener como esta mirada sobre la magnitud de la problemática, también nos parece que hay veces en las que no nos permite ver que esto es una dimensión vivida, ¿no? Y que esas formas de exclusión y violencias urbanas se materializan en los cuerpos de mujeres, que esas mujeres tienen nombres, ¿no? Que tienen historias. Y es por eso que quisimos hoy hacer algo diferente, que es justamente invitar a Sonia, porque nos parece que ella tiene esta mirada sensible que captura estas experiencias de las mujeres en los entornos urbanos y que nos permite ver, digamos, no solo las barreras con las que se enfrentan cotidianamente, sino también estrategias que despliegan día a día para lograr un poco subvertir como estos órdenes urbanos. Y bueno, quizá una estadística que sí vale la pena mencionar es que se prevé que para el 2050 el 75% de la población vivirá en ciudades. ¿Y esto qué nos dice? Pues en primer lugar nos dice que es en las ciudades en donde se disputan estos grandes retos de nuestras sociedades, incluida la desigualdad de género. Pero también nos dicen que si logramos reimaginar y replantear la manera en cómo están estructuradas las ciudades, podemos un poco cambiar ese rumbo. Y bueno, yo no me quiero detener tanto en lo que están viendo en la presentación porque me parece que las especialistas lo han dicho de excelente manera en los paneles anteriores, pero quizás sí es resaltar 3 puntos, ¿no? El primero es que sabemos que los entornos urbanos no son neutrales y que la manera en cómo están configuradas las ciudades tiende a perpetuar relaciones sociales establecidas. También sabemos que las mujeres y las niñas son sistemáticamente privadas de oportunidades, de infraestructuras y de servicios en las ciudades. Y finalmente, también sabemos que la representación de mujeres y diversidades en los procesos de toma de decisión limitan la capacidad que tienen de incidir en temas tan importantes como la definición de políticas públicas urbanas. Y bueno, ¿cómo son las ciudades que deciden mantener estos esquemas de planeación tradicionales y que no incluyen a las mujeres y a las niñas? Aquí podemos ver una ilustración que representa esa ciudad y que bien puede parecerse a muchos de los entornos urbanos que habitamos muchas de nosotras. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que prevalece la movilidad centrada en el automóvil, que no hay espacio para caminar, la mayoría de coches son de carácter privado, entonces podemos intuir que falta transporte público, no vemos presencia de elementos naturales, vemos que la mayoría de espacios son para transitar, no para estar. No vemos infancias o personas cuidando en el espacio urbano, lo que nos dice que quizá estos cuidados siguen confinados a los hogares, recayendo, como mencionaba Rosalba hace un rato, en las familias y particularmente en las mujeres de esas familias. Normalmente son ciudades que presentan formas de desarrollo geográfico desigual, en donde la vivienda responde a una lógica de mercado y no a las necesidades de las y los habitantes, y donde las personas no tienen como esa incidencia real en los espacios habitables que normalmente usan. Y por otro lado, aquí vemos una representación de cómo podrían ser nuestras ciudades si un poco logramos cambiar ese paradigma. Son ciudades en las que los cuidados suceden en el espacio urbano y son una responsabilidad compartida. Son ciudades donde existe una infraestructura urbana que puede, digamos, soportar esta socialización de los cuidados, es decir, donde hay guarderías, donde hay mercados, donde hay lavaderos, comederos públicos. Son ciudades que privilegian el transporte público seguro, accesible y eficiente, que considera los recorridos poligonales de las mujeres, pero que también permite el uso de otras formas de movilidad como la bicicleta, el caminar, la movilidad activa.
Son ciudades que tienen calles iluminadas, conectadas, visibles y seguras para todas las personas. Y son ciudades también en donde hay múltiples formas de acceso a la vivienda, ¿no? Ya sean cooperativas, vivienda pública en renta, propiedades colectivas, viviendas para estudiantes, para nuevas configuraciones familiares. Son ciudades también en las que existe la libre expresión para todas las personas, sin importar su expresión de género, y en las que las protestas no son criminalizadas. Y finalmente también son ciudades en las que las personas cuentan con mecanismos de participación efectivos que les permiten tener incidencia sobre los espacios que habitan. Y bueno, ¿qué busca la ciudad de ellas? La ciudad de ellas busca proporcionar una metodología paso a paso que es ajustable a diferentes, digamos, necesidades o prioridades temáticas y que digamos que proporciona una serie de herramientas concretas para llevar a cabo estos procesos de planificación urbana liderados por mujeres y niñas. Digamos que ofrece a tomadores de decisiones y a gobiernos locales no solo esta guía paso a paso, sino también una serie, o sea, poder garantizar las condiciones para que efectivamente esos procesos participativos centrados en mujeres y niñas puedan suceder. A veces son cosas muy sencillas, pero que son determinantes, ¿no? Muchas actividades participativas se suelen programar en fines de semana, ¿no? Y los fines de semana muchas veces son los días en donde la recarga de cuidados o la sobrecarga de cuidados sobre las mujeres se intensifica, ¿no? Entonces considerar cosas como esas o, por ejemplo, garantizar que en esos espacios haya cuidado de infancias es necesario para lograr que esos procesos sean efectivos. Y creo que algo que también es interesante es que esta metodología no es solo para personas, digamos, con conocimientos técnicos, sino que también está pensada para colectivos y grupos de mujeres organizados en territorio. Y creo que algo valioso es que justamente puede proporcionar como ese marco de respaldo para que esos procesos de planificación, que ya sabemos que las mujeres implementan en los territorios y que lo han hecho desde siempre, como nos mostraba Sonia, pues tengan como ese respaldo técnico y digamos de una metodología global para poder impulsar los cambios que son necesarios. Ahora, quizás es importante señalar que esta metodología parte de un principio de interseccionalidad, desde el que se entiende que no todas las mujeres habitamos la ciudad de la misma manera y que justamente estas desigualdades múltiples implican que diferentes mujeres tengamos diferentes experiencias en los espacios urbanos. También que existen otros grupos sociales que enfrentan desigualdades estructurales, como las personas refugiadas, las infancias, los jóvenes, las personas mayores, entre otros. Y bueno, un poquito para que conozcan el proceso, la metodología consta de 5 fases que son preparación, análisis, diseño, implementación y seguimiento. Cada fase se divide en actividades y a su vez cada actividad está desglosada por pasos y algo muy interesante es que para cada paso hay una herramienta concreta que permite que esto se lleve a cabo, ¿no? Ya sea un checklist, una agenda, un formato de registro de asistentes o incluso una guía metodológica para un taller. Y bueno, digamos, ¿qué es nuevo para esta edición? Se han incorporado 2 bloques, que es el bloque 0, que habla como de esta integración de la inclusión o esta transversalización de la perspectiva de género, que lo que busca es como proveer este marco general en donde se muestran como los criterios de participación que se deberían tener en un proceso de planificación con esta perspectiva de género interseccional. Y a su vez se incluye este bloque 10 de monitoreo y evaluación, en donde se proporciona digamos, una batería de indicadores y de líneas base que permite darle seguimiento a los procesos que se implementen con la metodología. Otro tema nuevo, digamos, en esta edición de la ciudad de ellas es la incorporación de una serie de estudios de caso que muestra, digamos, una gama de ejemplos de cómo la metodología se ha logrado implementar en diferentes contextos, adaptándose a diferentes circunstancias. Estas están, digamos, tituladas en el documento como herramientas en acción y muestra cómo este conjunto de herramientas se ha aplicado en contextos específicos. Creo que algo interesante y valioso de la guía es que
para poder estructurarla se requirió muchísima innovación para generar herramientas que lograran acercar temas que a veces parecen muy técnicos, pero que digamos que las personas dominan desde sus territorios. Entonces, un punto ha sido como la incorporación de una serie de aplicaciones y herramientas, como puede ser el diseño de espacios urbanos con Minecraft, que permite que niñas, niños, jóvenes puedan participar en estas sesiones, digamos, de diseño, pero también herramientas como muy accesibles en torno, digamos, a la recolección de datos georreferenciados con teléfonos celulares, ¿no? Y que digamos que permiten dar una base técnica a estos procesos de planificación que digamos las personas ya hacen en sus territorios. Otro punto interesante es que la metodología no es solo un documento, sino que es también una plataforma en donde tú puedes generar tu usuario y registrar incluso como diferentes roles de las personas de tu equipo líder o implementador, e ir registrando cómo ha sido el progreso de este proceso de planificación en tu territorio de acuerdo a las necesidades que vas teniendo. Y bueno, quizá ya para cerrar, pues mencionarles que se han desarrollado implementaciones de esta metodología en los 5 continentes, en más de 120 países. Algo muy valioso que consideramos es que se registran más de 350 iniciativas independientes y digamos que contamos con el 25% de participaciones del sector público, es decir, que creemos que es un área quizá de oportunidad para explorar mejor con los gobiernos locales y digamos para que esas excusas que a veces se plantean y que mencionaba también Rosalba hace un rato sobre es que es muy caro, es que es muy difícil hacer procesos participativos o es que las personas no vienen, ¿no? O sea, un poco dar esa base de que hay herramientas y hay metodologías que nos muestran que esto es posible, que no requiere tanto dinero y que las personas normalmente cuando se trata de sus espacios de vida están dispuestas y dispuestos a participar y a liderarlos. Y bueno, les invitamos a descargar la guía, aquí está el código QR, para que puedan compartirla, usarla, comentarla, etcétera. Y para cerrar, quizá me gustaría decir que consideramos desde ONU Habitat que, que seguir hablando de estos temas y desarrollando estas metodologías es importante porque si bien ahorita en México contamos con un contexto que nos permite estar aquí, tener estas discusiones, sabemos que hay otros países en la región donde hay una avanzada antiderechos y donde hay espacios que empiezan a desmontarse y que fueron, digamos, ganados con muchísimos años de las luchas feministas. Entonces, es nuestra responsabilidad seguir hablando de estos temas y seguirlos poniendo en el mapa para un poco contrarrestar esto. Y finalmente me gustaría agradecer a Roxana y a Horacio de Centro Urbano, quienes han hecho posible la traducción de La ciudad de ellas, y me gustaría invitar a Horacio para que nos dé unos minutitos de sus palabras. Muchas gracias, felicidades a ustedes dos por la plática. Y bueno, evidentemente no voy a hablar de la agenda de las ciudades feministas porque lo han hecho espléndidamente gente que de veras sabe de esto. Tampoco quisiera enfocarme con el tema de la ciudad de ellas, porque lo mismo, Daniela ya hizo una presentación espléndida del trabajo que hicieron ella, evidentemente, y que desde el Centro Urbano, Roxana Fabris, que está por allá tomando fotos, se encargó de hacer toda la carga de trabajo, porque aquí que estamos hablando de los temas feministas, ustedes sabrán que toda la carga de trabajo se lo ejecutó un grupo de mujeres. Entonces, bueno, de lo que sí quisiera hablar es de que es importante colaborar con ONU Habitat. Nosotros en Centro Urbano tenemos más de 10 años de haber empezado una colaboración que empezó precisamente haciendo la edición en español de la Guía Mundial de Ciudades que se presentó en Habitat 3, hace ya casi 10 años, estamos haciendo memoria. Entonces, hace una colaboración que nos hemos dado cuenta que todo este proceso de este conocimiento, hay muchísimo conocimiento generado que desafortunadamente no está socializado. Y el reto grande que tiene la agenda urbana y el reto grande que tiene esto de la ciudad de ellas y muchos otros instrumentos es que estos temas en ocasiones pareciera que están sobrediagnosticados. Diagnósticos sobran de todo tipo. Falta vincularlos quizá y falta encontrar prioridades quizá, pero hay un sobrediagnóstico. Lo mismo del problema que de las posibles soluciones y de las utopías que tenemos contempladas de lo que deben ser las ciudades del futuro.
Sí que tendríamos que pensar cómo quisiéramos vivir para ver cómo logramos que los vectores vayan en la misma dirección y no pase como hoy sucede, que pareciera que todos vamos remando en diferentes direcciones y que a veces no nos ponemos de acuerdo con cuál es el destino al que queremos llegar. Si todos tuviéramos claro ese destino y remáramos para allá, muy posiblemente llegaríamos como está proponiendo esta agenda urbana, que ante el exceso de diagnóstico y el exceso de utopía, el tema es recortar el tiempo de implementación. Y ese es el valor de la ciudad de ellas, que tiene un gran valor para implementar muchas cosas que ya estaban en el ideario de lo que debe ser, pero que a veces falta forma de cómo convertirlo en realidades. Ese ejercicio de recuperar algunos ejemplos de implementación me parece muy valioso de esta edición y me parece muy valioso esta sala llena de gente, la gente que está conectada a través de plataformas digitales, para entender que este proceso de conocimiento común, para que tengamos un mismo punto de partida y que cuando se llegue con legisladores, con autoridades, con inversionistas, con desarrolladores inmobiliarios, con todo mundo, con la sociedad, a hablar de ciudad, pues entendamos lo mismo, porque a veces nos ponemos a hablar sin tener en cuenta, sin haber considerado si el de enfrente está pensando lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, si ese conocimiento que ONU Habitat genera, que nos ha tocado verlo desde hace 10 años, tenemos como 5 ediciones que hemos trabajado en conjunto, me parece importante, me parece que la función que nosotros como Centro Urbano agradecemos la posibilidad de que nos dejen colaborar, porque queremos pensar que ponemos un granito de arena en esa socialización de conocimiento que permitirá que estas buenas prácticas se acaben implementando y se acabe logrando que esta agenda urbana sea algo que de veras marque formas de vida y que no quede únicamente como un compendio de conocimiento estéril que nada más sirve para enaltecer a la academia. Ojalá que todo esto se conozca en conocimiento práctico, cotidiano, que sean cosas que se hablen en el café. Las marchas que mencionaban de hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos meses, me parece que qué bueno que se hable de estos temas. Ojalá que se hable más y ojalá que vaya llegando más conocimiento y más puntos de referencia para que se sepa dónde precisar la exigencia, ¿no? Saber quién tiene las responsabilidades, quién tiene las posibilidades, con quién hay que hablar para cuando se trata de normativa, de legislación, de inversión, y no andemos nada más levantando la voz desde la utopía sin entender todo el compendio de realidades que se tienen que implementar para caminar ese camino. Yo hasta aquí nada más agradecer a ONU Habitat por la confianza. Estamos más que encantados, de hecho estamos a punto de formalizar un convenio para tener más impacto en esta colaboración, que nosotros lo que buscamos es llevar este conocimiento a las áreas en que solemos trabajar, que es muy enfocado al sector inmobiliario y al sector privado. Nosotros trabajamos mucho allá. Ojalá que todo este conocimiento que está aquí se aplica allá, que de pronto es donde se levantan los ladrillos, donde se hacen las inversiones y donde pasan muchas cosas. Nosotros encantados de colaborar con ONU Habitat, los invitamos a que todos los que puedan busquen el camino para colaborar con ONU Habitat. Ese puro compartir conocimiento ya es una gran ayuda. Hagámoslo juntos y seguramente se lograrán mejores resultados. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos. Con permiso.